que ya empiece. Espero que todos vayan agregándose los que van a estar. También, no sé si ya lo hice con ustedes, procuren generalmente entrar a la plataforma, las sesiones, clases, porque finalmente aquí en la plataforma se lleva un conteo de cuántas veces he entrado, cuándo, y si alguien, pues, lleva un mes, 15 días, no sé, sin haber entrado, significa que no está atendiendo la materia o sus cursos. Pudiera, no quiero adelantar acontecimientos, pero pudiera en dado momento, en una revisión, no sé, algo que tuviéramos que aclarar, son evidencias que se pueden tomar. Entonces cuiden mucho eso. Tanto maestros como alumnos debemos acudir al medio oficial que es la plataforma, que es nuestro medio de enseñanza-aprendizaje. Entonces ahí es recomendación, ¿verdad? Y de allí pues ya es la responsabilidad de cada quien. Entonces, como recomendación, y los exhorto pues a hacerlo. Muy bien, espero que ya estamos 19 conmigo, falta un buen número, a eso me refería ahorita. Si hay compañeros, amigos, invítenlos, porque a veces el que está entrando frecuentemente pues está informado de todo, pero si alguien está desatendiendo en no entrar, en no llevar ese récord, esperemos que nunca tenga ninguna dificultad. Entonces es para respaldar a los jóvenes, ¿verdad? Que siempre todo fluya de la manera más cordial y que nuestro semestre lo saquemos pues lo más eficiente posible, que ustedes aprendan y continuar con su formación. Bueno, ahora sí voy a compartir lo siguiente. Bueno, estamos ya en lo que vamos a tratar hoy. Bueno, hay una primera página, ¿no? Bien, quería hacer la siguiente apreciación. Creo que es fecha de examen, todavía no les había dado. Creo que no que yo recuerdo. Al menos estaba buscando aquí mis anotaciones, todavía no. Pero ya quedó o quedará el día de hoy. Primer examen parcial. Desde luego que aquí está totalmente simplificado. Hubieron muchos temas y subtemas y todo. Pero en concreto, ¿qué es lo que vimos? Vimos lo que es el cálculo de vectores de fuerza. Desde hacer el vector unitario, a través de coordenadas, en fin, hasta llegar a formar el vector unitario. Calcular su magnitud, dirección de un vector, y después lo hicimos respecto de un conjunto de vectores. Cuando hablábamos de 2, 3 vectores, los sumábamos, calculábamos su magnitud y luego su dirección. Después de que ya vimos todo lo que fue vectores, ya lo enfocamos más a una situación que se llama equilibrio de la partícula, tanto en el plano como en el espacio. Hay una serie de ejercicios que fuimos desarrollando a lo largo del curso. ¿Qué más vimos? Momento de una fuerza respecto a un punto, ¿verdad? Entonces, lo que era el método escalar y el método vectorial, inclusive que calcular la distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y un punto de referencia. También ya está en las sesiones, clases que ya están subidas, momento de pares de fuerzas en el plano y espacio. Lo que vamos a hacer en este momento es una refrescada de lo que ya tenemos. Y hasta ahí va a cubrir estos temitas, lo que va a ver o que va a aparecer en su examen. Fecha, jueves 29 de abril, estaremos entonces trabajando el primer examen. ¿Cómo es? El examen va a aparecer, obviamente, se va a abrir en el momento, tal como ustedes ya saben, a la hora que esté programado.
el tiempo que de duración estará programado, e igual como cuando mandamos una tarea, procuren medir su tiempo, aunque ahí lo voy a indicar, la recomendación. ¿Para qué? Para evitar que cuando justo voy a enviar mi tarea, es cuando mi internet me falla. Entonces evitemos eso tomando siempre las precauciones. Esa es mi recomendación. Bueno, eso era en cuanto al examen. Al rato lo van a tener, lo voy a subir esta sesión. Y de todas maneras, agéndenlo. Vamos a ver entonces el último que va a aparecer en el examen, lo que es el momento de un par. Como les decía, es refrescar nuevamente, estamos como una especie de repaso y visto como una asesoría también ya académica, ya no tan amplia, pero bueno, para ubicar nuevamente parte de lo que ya sabemos. En fin, decimos que un par se compone, por ejemplo, se compone de dos fuerzas. Ese es un par. Desde luego que puede estar asociado con otros pares de fuerzas. Pero bueno, finalmente estamos concretamente diciendo que es un par. Entonces se define como dos fuerzas, como observan, paralelas, una menos F y F, que deben tener misma magnitud y sentidos contrarios, tal como lo estamos viendo, y que deben estar separadas una distancia d, tal como lo vemos aquí. Como la fuerza resultante de las dos fuerzas que componen el par es cero, es decir, si sumo esta fuerza con esta, se van a hacer cero. ¿Por qué? Porque son iguales, pero con sentidos contrarios. Entonces, ¿qué es lo que producen? Pues lo que producen lo que se llama un momento puro. ¿Y qué es el momento? Lo que ya vimos es girar. Girar. El efecto de un par, entonces, pues es eso que acabo de comentar, girar, la tendencia a la rotación en una dirección especificada. Bueno, desde luego, aquí hubo la tendencia, es decir, por ejemplo, una estructura. Lo diseñamos precisamente para que no gire, pero para que no gire debo de equilibrarla conociendo el momento que le estoy aplicando debido a cargas que le estamos adicionando. Entonces, nos sirve precisamente para el diseño de esas estructuras. Ejemplos, por ejemplo, de un par de fuerzas. Un ventilador lo prendemos y queda girando el tiempo que nosotros propiciemos la energía. ¿Qué significa? Que el motor está sujeto a lo que se llama un par de fuerzas. ¿Qué hace? Girar nada más, pero no desplazarse. Ese es, por ejemplo, el efecto de un par. Por ejemplo, si queremos aflojar o apretar una tuerca, muchas veces agarramos lo que se llama una llave de cruz, así como parecido a este dibujo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos tener la tuerca, aquí un brazo, y luego lo agarramos cada extremo y empezamos a girar alrededor del eje de esa tuerca. Efecto de un par. Y sabemos que entre más largo sea, más alargado sea el brazo, menos fuerza aplicamos. Bien, esas serían las interpretaciones. Y lo que puede suceder en una estructura es, debido a un conjunto de cargas, estar propicio a girar. Pero los ingenieros que hacemos, calculamos esos pares y nos sirve para diseñar la capacidad de resistir lo de las estructuras. Bien, aquí usamos esquemitas y más adelante, pues ya se van viendo cómo lo aplico. Entonces, el momento de ese par es equivalente a ver, ¿cómo lo calculo? Dice,
el momento producido por un par es equivalente al momento de cada una de sus dos fuerzas, calculado con respecto a cualquier punto arbitrario o del espacio. Aquí lo observamos. Para demostrar esto, consideremos los vectores de posición que tenemos aquí, un RA, un vector RB, que van dirigidos de O a los puntos A y B, y que llegan a tocar la línea de acción de F y menos F, o sea, se encuentran con F, con menos F y con E. De tal manera que el momento respecto ahora a este punto será el momento producido por brazo de palanca, que es este, y por menos fuerza. Es decir, esta fuerza con este brazo de palanca tenderían a girar alrededor de este punto. Más, están juntos, sumados, RB. Aquí tenemos RB, pero ahora tenemos la fuerza que es positiva. Y el momento sabemos que R cruce. De acuerdo. Agrupamos RA con RB. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, jalamos este RB para acá, este RA para acá, pero le quitamos este signo a F. Y ya quedó como RB menos RA. Cruz. Porque la suma o resta de dos vectores que me producen nuevamente un vector. Pero aquí tiene una representación. RB menos RA, esto es cuando estamos restando un vector, así se expresa, se dibuja. Entonces, es la resta lo que tenemos aquí. RB menos RA cruce. Bueno, pero por otro lado, por la ley del triángulo, RA, R y RB forman un triángulo. De tal manera que por suma vectorial RA más este R producen RB. Es lo que sabemos del álgebra vectorial. Pero ¿quién me interesa? Si conozco RA y RB, me interesa conocer R. Entonces lo despejemos de aquí. De tal manera que R me quedará como RB menos RA. Así que ese momento respecto a ese punto, pues lo podemos calcular como R cruz F. Aquí está. ¿Qué significa? Que tomo este brazo de palanca y esta fuerza. Y eso es lo que me va a producir el momento. No voy a tomar las dos fuerzas, sino una de ellas y un brazo de palanca que encuentre la línea de acción de F. Si lo quiero hacer al revés, que el vector sea de B hacia A, sería un vector R de B hacia A, pero debo tomar el brazo, la fuerza menos F. ¿Sí? Siempre el brazo de palanca va en busca de la fuerza. Así lo podemos interpretar, para que no se nos olvide. Entonces, el momento lo puedo calcular como R cruz F o R cruz menos F. Es el mismo momento, pero no dos veces, sino uno de los dos brazos de palanca y una de las fuerzas. Aquí está la ecuación. Este resultado indica que un par es un vector libre, ya que MO depende solamente del vector de posición dirigido entre las fuerzas y no de los vectores de posición RA o RB, que están dirigidos del punto A a la fuerza. Muy bien, entonces quiere decir que si agarro, no sé, cualquier objeto, le aplico un par de fuerzas, lo único que va a hacer es
girar, pero no desplazarse. Es lo que nos está diciendo lo que se llama un momento puro. Girar nada más, pero no desplazarse. Para poderlo calcular, aplicamos dos, a ver si está bien, está muy bajito. La formulación escalar, hay dos métodos, tal como lo vimos también en el momento respecto de una fuerza respecto a un punto. Entonces hay una formulación escalar, es decir, cuando vamos a usar el método escalar, las fuerzas que deben ser siempre paralelas deben tener un brazo de palanca perpendicular a ellas. Cuando sucede eso, pues la ecuación que me resuelve ese momento es simplemente fuerza-distancia. Y como dije hace un momento, tomo D y menos F si agarro de acá, si agarro menos F. Pero también puede ser en este sentido, D por F. ¿Sí? Bien, pero no las dos fuerzas, es una con el brazo de palanca. Donde F es la magnitud de una fuerza y D es pues la distancia perpendicular. Aquí vean, dice perpendicular. Que no se nos olvide. ¿Para el quién? Para el método escalar. ¿Sí? Acordarnos de eso. Y entonces, si sucede eso, podemos calcularlo con esta ecuación, que es la formulación escalar. ¿Qué unidades me va a dar? Si sé que fuerza está dada en newtons y distancia en metros, entonces va a ser newtons, metro, las unidades de momento. Formulación vectorial, el momento de un par puede expresarse mediante el producto cruz también, usando pues esta ecuación que tenemos aquí, la que ya se acaba de deducir, RQC. Aquí R representa un vector de posición trazado desde cualquier punto sobre la línea de acción de una fuerza hacia cualquier punto sobre la línea de acción de esta fuerza. Como lo indicamos, dice en la figura 335, que es la que, creo que es la que acabamos de ver. Aquí es 326, pero más adelante. Bueno, la anterior 326 sería, sí, esta que vimos al principio. Esta ya era del método vectorial, esta. ¿Por qué? Porque estamos usando puros vectores. Entonces, en el método vectorial, acuérdense que siempre vamos a usar vectores. R y F. Y finalmente el producto de dos. El producto cruz de dos vectores siempre me va a generar un tercer vector. También es otra situación que se presenta. Bueno, pues aquí tenemos una equivalencia, que el momento en C este mismo es que este R seno de teta es decir, es una deducción gráfica en donde hay muchos brazos de palanca que me producen el mismo momento. Pero hay uno que es exclusivo, que cuando sucede que esa fuerza llega a ser R seno de teta, se convierte en D. ¿Sí? Vamos a ver si aquí más adelante está. Pero es la equivalencia de ¿qué? De que el momento en C lo puedo calcular con el método vectorial o bien con el método escalar. Vean la equivalencia. Pero implica brazo de palanca perpendicular a la fuerza. No implica brazo de palanca perpendicular a la fuerza. Es independiente. Bueno,
Aquí, por ejemplo, la función de MC se define mediante la regla de la mano derecha también, aplicada al producto cruzado. Esto es doblando los dedos desde R hacia F, lo que equivale pues a RQC. Y observándose que el pulgar apunta hacia arriba de MC. Se concluye pues que por comparación las formulaciones escalar y vectorial de MC dan los mismos resultados. Sin embargo, para su aplicación se sugiere que solamente se use el análisis vectorial para resolver problemas tridimensionales. Si está en el espacio, mejor nos vayamos a método vectorial, donde las componentes de la fuerza o del par sean difíciles de determinar. Entonces, lo más seguro es irse al método vectorial. Ejemplo, esta viga está sujeta a dos pares de fuerza. Por ejemplo, observamos, este par que está aquí arriba haría la viga girar así como lo estamos indicando en esta gráfica. Es decir, giraría así la viga si este apoyo no existiera. ¿Y cuánto vale? Bueno, vemos aquí que la distancia es perpendicular a la fuerza. Aquí están las dos fuerzas y aquí hay 90 grados entre D, que es punto 3, y F, 150. Bien, ¿cómo lo calculo? Como es método escalar, pues nada más fuerza-distancia. ¿Cuánto es la fuerza? 150 newtons. Puedo tomar esta fuerza y el brazo de palanca. Punto 3. Y eso nos da pues 45 newtons metro. Como es paralelo, en este caso, al eje Z, es decir, si aquí hubiera un tornillo de rosca derecha y le aplicáramos este par de fuerzas, empezaría a subir, así como lo indica este vector M1. De tal manera que como lo voy a sumar con otro vector o con otra cantidad, necesito darle la forma vectorial. Aquí calculé su magnitud, pero no me dice el método escalar qué dirección. Entonces aquí lo que podemos hacer es interpretar a través del principio del tornillo de rosca derecha. Sé que si hago este par, sube el tornillo. Si lo hiciera al revés, bajaría el tornillo. Bueno, pero como en nuestro caso es este giro, entonces sube. Por lo tanto es 45. Pero ¿a qué dirección? Si aquí está X, aquí Y, hacia arriba es Z. Y por eso lo pusimos K. Ya lo convertimos en vector. Nos fijamos ahora en este par, este otro par. Haría la viga girar así como lo estoy indicando con el puntero. Así. Si no existiera este y estuviera libre la viga. Por eso lo estamos indicando así. De acuerdo al principio del tornillo de rosca derecha, si aquí hago o tomo una llave y hago girar una tuerca, avanzaría hacia afuera de esta superficie. Aquí está indicado. ¿Cuánto vale? Fuerza distancia, 200, pero ahora brazo de palanca, 0.6. Nos dio 120 newton metro. Pero como lo voy a sumar con el anterior, le debo dar la forma vectorial. Aquí lo podemos interpretar, lo que acabo de decir. Si gira así el par, el tornillo avanzaría en la forma indicada. Por lo tanto, sería paralelo a ¿quién? A Y. ¿Sí? Paralelo a Y. Y por eso sería 120 J newton metro. Ya tenemos entonces los dos vectores. ¿Y qué vamos a hacer? Sumarlos. Hagamos de cuenta que cortamos un pequeño trozo de la viga, el extremo, y aquí lo tenemos.
Como se dijo que el par es libre, lo podemos colocar en cualquier punto de la viga. El efecto es el mismo. El momento resultante sería entonces sumar los dos vectores de manera vectorial. El M1 que fue 45K y el M2, bueno, aquí el M2, 45K y M1. Creo que aquí M1 le estamos llamando 45K. Está al revés en los índices de aquí. ¿Sí? Aquí sería M1, y M2, según lo que traíamos ahí. Bueno, pero va a dar finalmente lo mismo, porque se están sumando. Entonces aquí sería M2, no sé si lo puedo quitar, creo que sí. Lo corregimos. M2, sería M2. ¿Cómo puedo saber el momento de ese par resultante? Sumando los cuadrados de sus valores. ¿Cómo sé su dirección? Agarro la componente en J, 120, dio 22,55. Es lo que mide este ángulo. Para gamma, agarro la otra componente entre la magnitud, el seno inverso, y nos dio este vector. ¿Por dónde estará beta? Es trazar un vector paralelo a X y llevarlo hasta aquí. Pero ya tendría 90 grados. No necesariamente lo teníamos que indicar, pero de todas maneras lo comento. Aquí estaría X y aquí mediríamos algo, cuyo valor sería 90. Bueno, pero finalmente quedó en el plan. Aquí está dibujado, esto es lo que necesitamos. 128 y estaría pasando con un ángulo beta respecto al eje Y de beta, que sería 20,55. Entonces, quiere decir que si aquí hay un vector como este que indicamos aquí, debe haber aquí un giro. Es decir, esta viga estaría girando así, si estuviera libre. Pero si está bien diseñada, precisamente este es el momento que está soportando en esa dirección. ¿Para qué me puede servir este dato? Cuando lleven ustedes, por ejemplo, resistencia en materiales, van a ver que hay un efecto que se llama de torsión, esa tendencia a giro, y tenemos que calcular esos elementos con respecto a ese efecto. ¿Cuánto soporta para que esté bien diseñado? Entonces, para allá van estos conocimientos, no es nada más que van a quedar hasta allí. Es iniciar un conjunto de conocimientos que van a usar a lo largo de su formación y durante su carrera cuando estén diseñando estructuras. Otro ejemplo. Expresar el momento del par que actúa sobre la tubería en forma de vectorial cartesiano. ¿Cuál es la magnitud de ese vector par? En primer lugar, hay que bosquejar cómo es que está el problema. Vemos aquí esta tubería, aquí hay una llave Stilson, aquí otra. Y vean, aquí una fuerza, digamos que aquí hay un brazo, aquí está el otro, y se busca que allá gire. Su efecto está allá. Bueno, entonces, podemos usar el método escalar. ¿Por qué? Porque puedo calcular una fuerza
perpendicular a F y a menos F. Pero no me va a dar la dirección. Entonces, en realidad este problema es en el espacio. Claro que se genera este plano como el que tenemos aquí. Así está. Pero me conviene usar un método vectorial porque me va a dar magnitud y dirección. Se toma y se decide, como se dijo, una de las dos fuerzas. Puedo tomar esta o puedo tomar esta. Bueno, si decido un vector de A hacia B, como el que tenemos aquí, entonces debo tomar esta fuerza. ¿De acuerdo? No lo vayan a confundir. Si fuera al revés, de B a, entonces tendría que tomar esta fuerza para que haga el cálculo correcto. Bueno, para este caso se decidió R de A hacia B, lo cual me hace que tome 100 hacia arriba. Al tomar el brazo de palanca de A hacia B, entonces necesito generar ese brazo de palanca. Y vean, por ejemplo, aquí está el eje X. ¿De dónde salió ese punto 3? Para llegar a B, tengo que avanzar ¿cuánto? Punto 3. Paralelo a quién? A X. Por eso es Y. Para llegar a B, partiendo de A, tengo que hacer esto y esto. Entonces, este trayecto me quedé aquí para donde lo que es Y nada más. Ahora, ¿cuánto avanzo de aquí para llegar al tubo? 200. Y para llegar a esta fuerza, otros 200. Positivos, entonces, punto 4. O sea, punto 2 más punto 2 y ya llega al punto B. Quiere decir que ese brazo de palanca, el vector de posición lo trazamos de A hacia B, como lo tenemos aquí. Pero ya tenemos aquí el valor de sus componentes. Y como dice aquí, se debe tomar la fuerza que apunta hacia arriba, porque la fuerza que toca la flecha de la fuerza es de AB. Esta de fuerza, esta. Es decir, busca el brazo de palanca la línea de acción de la fuerza. Ahí lo encontró. Entonces debo tomar la fuerza de 100, como es hacia arriba, K. Está preparada la información. Necesitamos un brazo de palanca y una fuerza. Colocamos el determinante y JK. Colocamos el brazo de palanca, vector, y los componentes de la fuerza. Nunca lo vayan a hacer al revés, F cruz RAB, porque allí es agarrar al revés lo que se había comentado aquí. No puedo decir que este es el brazo de palanca y esta la fuerza. ¿Sí? Es lo que estaríamos haciendo aquí. Entonces el orden siempre es RAB y luego fuerza, o R cruz F. Siempre el brazo de palanca antes. Y aquí van colocadas esas componentes. De tal manera que hago estos productos, aquí están indicados, y finalmente nos queda que el momento es 40I menos 30J, cuya magnitud es 50 newtons metro, y ahí está ya el vector momento resultado. ¿Qué dirección tiene? Resulta que quedó como 40I y menos 30J. Bueno, ¿cómo se hizo para trazarlo aquí? Veamos, aquí hay un eje paralelo a X, quiere decir que aquí hay un eje paralelo a X. Que no lo puedo hacer aquí, por ejemplo, y otro eje paralelo a Y.
Podría ser otro que esté pasando por acá. De tal manera que para trazar este vector, tomamos un punto de referencia y de ahí avanzamos 40 unidades y luego menos 30 unidades J, que sería este vector. Ese sería su trazo. Quiere decir que interpretación de lo que estamos haciendo, si aquí aplico ese par de fuerzas, haría un giro así. Su efecto es perpendicular siempre al plano que genera fuerza y brazo de palanca. Entonces este vector es perpendicular a este plano. Este plano, si yo lo jalara aquí, estaría aquí. Y el vector estaría así. Este. Por lo tanto, tiene componentes en J. Gracias a que usamos el método vectorial, pudimos conocer de manera muy fácil ese vector. Con esto creo que está dice expresar el momento del par que actúa sobre la tubería en forma vectorial cartesiana. Aquí está. ¿Cuál es la magnitud del par? Aquí está. Contestada la pregunta. ¿Qué vamos a hacer cuando sea un problema del plano, el espacio? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí sustituir los dos pares que actúan sobre el bloque triangular por un solo par. Es decir, que estos dos, este y este, se conviertan en un solo par, que es el efecto final que tiene esta cuña. Para ello, entonces, de la figura se observan que se trata de dos pares, el que tiene las fuerzas de 200 y el otro de 100. Es decir, este con este, un par. Este con este forman el otro par. Podríamos llamar el par MS1 formado por las fuerzas que pasan por A y D. Una que pasa en A, otra en B. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Si no existiera este par, esta cuña giraría así como lo estamos indicando aquí. Así. ¿Cuánto vale? Como fuerza y brazo de palanca son perpendiculares, puedo usar el método escalar. Y método escalar dice que es fuerza-distancia. ¿Qué fuerza es? 200. ¿Cuánto es la fuerza, la distancia? 0.3. De tal manera que este momento tiene 60 Nm, así como está indicado allí. Bien, entonces hasta allí pudimos conocer en el C1, pero como lo vamos a sumar con otro momento, le damos la forma vectorial cartesiana y si observamos la figura, para dónde avanza hacia X positivo. Y por eso le llamamos 60i y ya lo tenemos en forma de vector. Para el otro par, se usa un análisis vectorial para determinar ese momento formado por las fuerzas que pasan por C y D. Entonces aquí no no tan difícil, pero sí con un poquito de más. Bueno, aquí la opción es tomar el brazo de palanca de RC, que le estamos llamando, es decir, de acá para acá. Si tomo este brazo de palanca, debo de tomar esta fuerza, pero este lo debo convertir en vector y este en vector para que me facilite el cálculo. Es lo que hicimos, ¿sí? Y lo que se hace aquí. Entonces, RC cruz FC. ¿Cuánto vale RC? Vimos que vale distancia 0.2. Regresamos aquí. ¿Cuánto hay de distancia de acá para acá? 0.2.
¿Para dónde avanza el vector? Hacia el eje X positivo. Por eso vale 0.2 y es lo que tenemos allí en esta operación. Aquí. RC cruz FC. 0.2 cruz F. Pero F debe ser convertido en brazo de palanca. En fuerza, método, en fuerza vectorial. Bueno, aquí se salió, este paréntesis debe estar adentro. Bueno, entonces, por ejemplo, para el primer, es decir, el corchete debe estar hasta acá. Pero, en fin. Entonces, aquí sabemos que 100 coseno del ángulo, pero en lugar de poner coseno, estamos hablando de esta fuerza. ¿Sí? Aquí tenemos una relación de hipotenusa y cateto adyacente y cateto opuesto. Entonces estoy en la dirección horizontal, aquí, 100 por 4/5. Dirección J, es decir, está apuntando aquí está X, entonces su proyección de este vector lo estamos haciendo aquí. Apunta esa componente hacia J. Por eso lo ponemos allí, J. Ahí está. Y luego, menos. Está bajando la fuerza, sí. ¿Cuánto vale 100? Su proporción es 3/5. Es decir, en lugar de seno, pues le ponemos 3/5. ¿Dirección de quién? K. Entonces esas dos componentes pertenecen a este vector ya convertido en forma vectorial cartesiana. Y vean, la fuerza, el brazo de palanca que se tomó fue porque tomamos esta fuerza. Y este brazo de palanca busca la línea de acción de FC. A eso se debió y ya tenemos toda la información. Esto de acuerdo, si no queremos usar el determinante, pues lo podemos hacer a través de la técnica de que estamos multiplicando 0.2, o sea, cruz I, cruz J, y luego I cruz K. Y se va interpretando de acuerdo a la forma que indicamos cuando vemos los vectores unitarios. Bueno, entonces aquí está multiplicando pues 0.2 por 80, que nos dio esto, 60 que salió de aquí, y aquí está dentro de este corchete. Este va a multiplicar a cada una de las dos componentes. El primero entonces nos dio 16, y aquí sería 16 y cruz J. Y cruz J. Menos, aquí nos da 0.2 por 60, nos da 12. Y cruz K. ¿Sí? Y entonces aquí esto me está dando el primer valor, 12J, y aquí nos está dando 16K Newton metro. Bueno, se puede comprobar esto metiendo los dos datos y haciéndolo mediante el determinante, que es más fácil, pero bueno, aquí es una forma también de hacerlo mediante el producto de cruz de dos vectores unitarios. Por ejemplo, I cruz I, pues me va a dar 0. I cruz J me da un distinto de 0, etcétera. Y lo vamos interpretando. Y si no lo quiero interpretar, meto los valores de R, que es 0.2, los valores de la fuerza, y hago el producto. Bueno, si ya tenemos los dos vectores MC1 y MC2, ¿qué vamos a hacer?
sumarlos. El primero que nos dio 60, aquí hay, sí, el primero nos dio 60, ¿está? 60i. Y el segundo nos dio 12J más 16K. Están sumados, newtons metro. Por tanto, si el bloque está libre para girar, lo hará alrededor de un eje definido por los ángulos directores de ese momento que se obtuvo. Bien, eso sería, si nos vamos a la gráfica, aquí ya es otro problema, sino aquí está atrás. Eso, aquí está. Entonces dice que ese punto libre, aquí lo colocamos y vemos que MC1 apuntó paralelo al eje X. Es esto. Y el otro apuntó con cierta inclinación, que tiene dos componentes. 12J, digamos, avanzó en este sentido, y luego 16K hacia arriba. Entonces ya tenemos trazados los dos vectores. Por el paralelogramo, trazamos estas líneas, una paralela a este vector, aquí está, otra paralela a este vector, aquí está, y unimos ese punto hacia donde se cortaron estas dos líneas, y allí termina el momento resultante. MCR le estamos llamando. Y estaría girando con este sentido, perpendicular a este plano que están generando MC1 y MC2. Esa sería su interpretación final. Este sería el sentido de avance de un tornillo de rosca derecha. Y este sería el sentido de giro final, que no es ni este, ni este. Entonces, cuando un tornillo gire así, va a empezar a ascender, como lo estamos indicando. Allí queda entonces representado el resultado. Aquí, pues, son otros ejercicios de aumento de un par también, método escalar. Aquí también, método escalar. Son dos ejercicios que están muy sencillos, es pura aritmética, pero que es importante saberlo interpretar. Aquí, por ejemplo, nos dicen que este pedazo de madera pues está sujeto por unos clavos. Este taladro lo que haría es, a la hora de empezar a girar, y no coloco estos clavos, se pegaría y empezaría a girar y no podría trabajar el taladro. Pues, ¿qué hago? Lo fijo a través de estos clavos. Y dice, pues, de que si lo coloco en A y B, ¿qué fuerza necesito? Si lo coloco en B y C, ¿cuánto es la fuerza que debo aplicar o que están resistiendo los clavos? Y si lo coloco en A y C, entonces aquí están sus diagramas. A ver, me fue muy rápido. Aquí están. Es decir, ¿qué es lo que más se les recomienda? Aprendan a interpretar cómo actúa el clavo. Es decir, si este taladro gira así, en ese sentido, lo que buscamos es un momento igual pero opuesto, ¿verdad? Entonces aquí es lo que ya conocemos. Nos dicen que el momento de este taladro es 12 Nm, pero nos piden cuánto de fuerza está resistiendo cada clavo. Conozco el momento que es igual a fuerza a distancia, así que la fuerza buscada es momento entre D. Para el primer caso, que es el inciso A, dice que observamos que hay 45 milímetros, ¿sí? 450 milímetros, que corresponde a 0.45 metros.
Entonces 2 entre punto 45 me da que este clavo y este clavo están soportando 26,66 newtons. ¿En qué sentido están soportándolo? Este en este sentido y este en este sentido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el taladro está girando así. Sí, al revés a esto. Entonces necesitamos una fuerza que lo equilibre. ¿Quiénes lo van a propiciar este giro? Este par de fuerzas. Entonces quiere decir que el taladro está girando así. ¿Por qué? Porque está tratando de penetrar en la tabla. Para el inciso B, ahora vamos a agarrar este par. ¿Y qué sucede? Que el brazo de palanca es menor. Calculamos y nos da que aquí la fuerza que yo requiero cuando ponga dos clavos a 240 milímetros de 50 newtons. Creció la fuerza necesaria o la fuerza que están soportando los dos cables. Opción 3, que lo coloque los clavos en A, aquí y aquí. ¿Qué se observa? Que la distancia de los dos clavos es mucho mayor. ¿Cómo lo puedo calcular? Con estos catetos. Y por ahí tenemos esa distancia. Punto 45 al cuadrado y punto 24 al cuadrado. Lo cual nos dio punto 51 de distancia. Ahora calculamos 2 entre punto 51 y resulta que la fuerza es menor, la menor que es 23,52. Eso me está indicando de que entre más brazo de palanca tenga, la fuerza disminuye si conservo la cantidad de momento requerido. Eso es lo que nos está diciendo este ejercicio. Aquí es sumar nada más dos momentos. Uno que es el M1 que está girando así, este que está girando así, cuyos valores son 12 y 5. Aquí pues muy sencillo, ya no, si hay un giro así, pues va a avanzar así, y vale 12. Este otro, si hay un giro así, un tornillo de rosca derecha, avanzaría así, vale 5 libras-pies. Es paralelo pues a este. Bueno, de tal manera que podemos calcular el momento resultante. El de 12 y el de 5 es 13,99 newtons, pero que no está ni desarrollándose ni aquí, perdón, ni aquí, ni aquí. Lo está haciendo en esta dirección. Entonces calculamos allí, como M1 y M2 vemos que están perpendiculares y cuyos valores son los que tenemos aquí. Entonces es fácil encontrar aquí el ángulo que tenemos respecto a X, que es alfa, que resultó de 67,38. Beta, pues sabemos que hay perpendicularidad, entonces ha girado 90 grados. Y finalmente, este gamma, que es 90 menos el complemento de este, que resultó de 22,62. Entonces, resultados, magnitud, 13,99 libras-pies en el momento resultante, con sus correspondientes ángulos, y ahí está definido. Es decir, este es el momento que está recibiendo esta máquina a la hora que estos ejes están trabajando. Entonces, para poderlo sustentar, imaginemos que como ingeniero civil me dicen, hazle la cimentación a esta máquina. Si no considero estos efectos, pues lo más seguro es que esta máquina puede que voltee, puede que no quede estable,
vamos a tener problemas de operación. Para eso es necesario saber el efecto que generan los pares de fuerza. Entonces, si lo sé calcular bien, puedo diseñar bien y tener resultados correctos. Con esto concluye entonces, jóvenes, fue una refrescada de lo que ya habíamos, estaba pues en las notas. Método vectorial, método escalar. Y hasta ahí vamos a evaluar. Con esto concluyo, dejo de compartir y concluimos. Si hubiera alguna pregunta, también es momento de hacerlo. Cualquier duda, con todo gusto, ya dejamos de compartir.